bíblicamente? Aquí también habla de otros obstáculos para la obediencia inmediata hacia el perdón, porque el Señor nos manda a perdonar, pero muchas veces hay temor. El Señor sabe que a veces tenemos temor, tenemos desconfianza, sentimientos de inseguridad, que deben ser tomados en cuenta antes de la obediencia para que la obediencia para perdonar tome lugar. O sea, el Señor nos entiende, como lo dijimos anteriormente con el joven que dijo que no, pero luego obedeció. Tal vez hay obstáculos que tenemos que enfrentar, que fueron los que dijimos al principio, ¿verdad? El creer que perdonar es olvidar, que alguien tiene que pagar, que yo tengo que dar la confianza de inmediato, no sé manejar los recuerdos, la vergüenza por el pecado, el perdonarse a sí mismo, o que Dios te ha herido, o siento ira contra Dios. O sea, todos esos son obstáculos que vamos a ir hablándolos a medida que avancemos en la enseñanza y, y todos esos argumentos se van a derribar para que podamos aprender a tener un perdón bíblico y accedamos a la obediencia más fácil a lo que el Señor nos manda a perdonar. Ahí empezamos las preguntas. Está muy buena la pregunta que hicieron, realmente nos dio paso para esta enseñanza. Excelente. Próxima, señorita Elizabeth. Negación de las ofensas. Sí, bueno. No estoy enojado. No, como decía un pastor amigo. Yo hace muchos años que dejé de sentir ira. Nunca me enojo. 7 años, dijo. Digo, como 7 años. Yo dije, bueno, hace 7 años se murió. Entonces, es importante entender la confusión en la traducción y la diferencia entre las palabras griegas orge y tumus, porque los usos de estas palabras son diferentes. La palabra ira o dada por Dios como está en nuestras emociones. O sea que dice airaos, Efesios 5, airaos, enfurécete, pero no peques. O sea que el enfurecerse no es pecado. Claro, si ofendo a alguien, sí. Ahora, la palabra enojo, tumus, lo que pasa es que los traductores no le prestan atención a esa diferencia entre orge y tumus. Tumus es la emoción que se acumula y constantemente uno explota. ¿Sí? Entonces, el tumus es que es tratado realmente delicadamente porque hay muchas heridas de la infancia, muchos traumas, entonces hay que necesario hacer el perdón muchas veces para que vaya bajando. Así que hay que ir al pasado, recordar y empezar a perdonar. Entonces, oye, no, normalmente es eso. Si cualquier persona viene y maltratan a tu hijo, uno se va a enojar, es normal, porque si no me enojo, quiere decir que yo estoy muerto realmente. O sea que cuando alguien te ofende, hay un pastor que era muy tranquilo, muy pacífico, incapaz, no se iraba realmente. Cuando se enteró que a su abuelita la abusaron sexualmente, la mataron, tuvo deseo de matar a esos delincuentes realmente. ¿Por qué? Porque es normal. Aquí hay una vigilia, se va a los años un pueblito aquí cercano, y en plena vigilia vino un malandro y estaba abusando solamente de una hermana, la estaban abusando. ¿Qué es un hermano? La ira de Dios. La ira de Dios no hacía nada. Han de sacar la patada a los delincuentes, más nada. Pero realmente pensaban, no, eso no es cristiano, no somos pacíficos, no somos. Entonces, es normal la ira, ese orge. El tumus sí es algo acumulado que necesitamos trabajarlo en consejería, es un proceso de perdón intenso, reconocer los botones botones calientes. Hay del pasado. Un proceso que hay que hacer. Entonces, si hay tumus, entonces hay que procesarlo. Ahora, el que no quiere procesar y dice, yo estoy bien así, ahí está el pecado. Pero en cambio, si tengo tumus, porque de repente grito, exploto constantemente, es porque necesito el proceso de perdón. Acumulado, las frustraciones, falta de perdón. Entonces, hay que hacer el proceso del perdón, tomar decisiones, y entonces, para que ese tubo vaya bajando y llegue a ser
como orge. Porque Ujú. cuando uno nace, uno se aira de repente de 0, puede ir a 3, sobre 10 a 3 y bajar a 0. Pero de repente, esa herida no la he procesado, entonces se estanca en 1. Y estoy tranquilo, alguien me hiere, de 1 subo a 4 y luego entonces baja a 1 nuevamente. Y no los proceso, ya que se queden 2. Y así a veces estamos mucho en 9, 9.5, y cuando alguien nos pasa manejando, nos pasa adelante, empezamos a insultar, a vociferar. Es porque ya está acumulado la ira, hay muchas cosas que resolver, entonces tomar límites, decisiones, perdón una y otra vez, perdonar cada cosa del pasado, del papá, o sea que hay un largo proceso de perdón para que esa tumba baje. Entonces, el desconocer esta diferencia también que genera problemas, es entender realmente que enojarse es normal, pero sin Por eso pecar. el Señor nos da permiso. Airaos, mas no pequéis. Pecamos cuando insultamos, cuando culpamos a otros, cuando todas las frustraciones salen a flote. Entonces, actuamos con miedo. El muchacho viene a la consejería bravísimo, escritorio. Fantástico, papel y lápiz. Dime, ¿por qué estás bravo? Empezó a anotar. No, y esto, empezó, no va anotando. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado, es como una ventana se abre y uno puede ver realmente las Lo que heridas, hay en el lo que hay en el corazón. corazón de esa persona, para luego entonces, con esa lista larga, uno puede procesar el perdón uno a uno y de esa manera bajar a 0. O sea que por esa razón, si en cambio, si yo me reprimo, voy a ser un condenado, pero amargado indiferente. ¿Ve? Voy a ser un ser que no vive ya, entonces, no ama ni recibe amor. Ese es el problema, cuando uno no procesa, no puede recibir el amor de otra persona ni puede dar amor. Entonces, no tienen vida. Continuamos entonces. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dice, muchas personas sienten sus heridas, pero no pueden reconocer ese urges que sienten, que es una respuesta emocional. Por eso dicen, no, yo no me hiero, yo soy pacífico. La ira es una respuesta automática a las heridas, a las injusticias. Imagínate si no existiera la ira para sentir las injusticias que hay, no pudiéramos ir a Dios a clamar por las injusticias. Entonces, Dios, cuando vio a todos los cambistas allí que estaban haciendo dinero en la iglesia, él se enojó y tomó un látigo y tumbó todo allí. A nadie defendió y a nadie Exacto, ni él pegó. no pegó a nadie ni nada, sino Él que él, actuó firmemente. exacto, actuó firme porque les digo, no hagan de mi casa una cueva de mercaderes. Dice, es normal tanto para un creyente como el que no lo es. La ira es una emoción dada por Dios que es normal sentirla. Ahora, cuando tú le haces daño a alguien ahí o la acumulas para luego sacarla, allí sí está mal. Eso es lo que está mal. Sí, leer es un indicador solamente. Un indicador. Así como Pero, la tristeza, el miedo, pero afecto. muchos creyentes expresan de manera equivocada. ¿Cómo puede ser así? El enojo es una obra de la carne. El enojo es un pecado. Si verdaderamente aman al Señor, no pecarían. Claro, porque una cosa es orche, la emoción normal, y otra cosa es el tumus, acumulación de heridas, de enojo, que sale a cada rato porque no las has procesado. Pero si procesas las heridas, vas a tener una ira normal, la vas a poder manejar, la vas a poder procesar en el momento. Al aprender a hacer el perdón bíblico, vas a poder hacerlo. Pero si no, eh, eh, procesas normalmente a diario, descargas tus emociones, descargas tu corazón antes que el sol se ponga sobre nuestro enojo, entonces allí es donde se convierte en tumus, algo acumulado que sale y hace daño a otros, o que puede salir constantemente en las relaciones cuando puede salir en sarcasmo, en burlas, en momentos de romper las relaciones por días, no hablarnos, de encerrarnos en nosotros mismos, evadir. Hay muchas maneras
pareciera que no tuviéramos ese tumus acumulado, pero evalúese usted si muchas veces usted se encierra en sí mismo, deja de hablar, es sarcástico. Hay tantas maneras de saber que sí hay acumulación de ira, que que no estás procesando tu ira normalmente. Siguiente. Dice, ciertamente el enojo, estamos tratando de diferenciar ira y enojo, lo que pasa es que en Perú se usa cólera, Ujú, entonces, pero cada cultura tiene sus definiciones, pero entendamos que orge es una emoción normal, de acuerdo a lo que te han hecho, se siente la ira, ujú, pero tumus es algo acumulado, y tumus está en la lista de las obras de la carne. Pero el enojo es un pecado si solamente se trata de acuerdo a la carne y no bíblicamente. Yo amargado, llego a Cristo amargado, le sentí con tanta herida y con tanto abuso, y entonces ahora no busco que Dios me sane, ahí está la parte pecaminosa. ujú, Pero realmente dice, yo reconozco que maltrato a mis hijos, reconozco que maltrato a mi esposa, quiero. ujú, Entonces es diferente. Entonces uno empieza a buscar en la palabra a la salida, o una consejería, o el Espíritu Santo, ayúdame, ¿qué pasa? Tráeme el recuerdo de por qué razón yo reacciono de esta manera. ujú, Pues, o sea, no quiero actuar así, lo estoy haciendo. Entonces ahí estoy confesando yo, entonces estoy en el proceso de la sanidad. Pero digo, si yo digo, estoy bien así, entonces no quiero ayuda, ahí sí ya está la persona en pecado porque ujú, realmente no quiere la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que es bueno pues, para ayudarnos a salir de todas estas heridas. ujú. Cuando, Siguiente. cuando comencé a conocer esta herramienta, yo estaba muy llena de enojo, muy llena de heridas dentro. Y me acuerdo que cuando el doctor Lynch me dice que si quería ser modelo para un ejemplo, cómo poder perdonar bíblicamente, y yo le dije, sí, sí, yo tenía ganas de que alguien me ayudara porque honestamente no sabía qué hacer con mi enojo. Mi esposo sabe que eran mis hijos iracunda, muy iracunda, pero estaba llena de frustraciones y de enojos, de mucho rechazo de mi padre, maltrato físico, verbal, y, y solamente hice el proceso con mi padre, solamente con mi padre. Y empezamos a hacerlo y duramos, creo que más de 2 horas allí delante de un público. Me expuse mi corazón y no me importó que la gente me viera llorar, hablar de mi corazón, de todo lo que aquejaba mi corazón. Y fue una consejería pública prácticamente. Me dio una consejería y me ayudó a procesar todas las heridas, a hablar, a hacer la lista de todo lo que todo lo que mi padre me había herido, solamente con mi padre, solo con mi padre duré más de 2 horas. Y eso fue tremendo. Y con eso ya alivió mi corazón y pude luego hacerlo luego con mi madre, con mis hermanos, con personas que me habían herido. Entonces, ahora Y pues, conmigo también. y contigo también. Siguiente. La ira, orge, es una respuesta emocional automática. Es importante recordar que la ira es una respuesta emocional automática que debe ser reconocida y tratada apropiadamente y Prontamente, prontamente. No mañana ni antes que pasado el mañana. sol se oculte sobre nuestro Sí, o enojo. sea que si tienes en la mañana, no espera que sea la noche, de una vez. O sea que eh, urgente, de inmediato. Pablo lo expresó de esta manera: airaos, orche. O sea, enfurécete. Orche significa enfurécete, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre ese ardor que tienes, dando lugar al diablo, a las obras de la carne. Sí, porque el diablo empieza, a esa emoción que empieza a aumentar, a dar una velocidad y empieza uno a perder control. Note que la prohibición no es contra la presencia de la ira, sino es en contra el no tratarlo prontamente de una manera bíblica, de inmediato. Debe ser de inmediato. O sea que si pasa la noche mañana, no espera la noche, de inmediato. Busca la oportunidad, mira, Señor, mira,
entrego esta ofensa que me maltrató, no me reconoció y tal cosa, no valora mi trabajo, entonces empiezo de una vez a desahogarme con el Señor y entonces y vuelvo nuevamente limpio. Y cuando uno tiene esta práctica, cualquier cosa está atento para hacerlo, porque el trabajo o el mandato de Dios es mantener nuestro corazón limpio. Y contaba una hermana hoy en el curso presencial del perdón que ella venía apurada, para el curso era a las 2 de la tarde y quería, ella es la que nos va a acompañar a impartir las enseñanzas, y venía apurada y dice que el autobús donde venía le decía, señor, por acá, déjeme por acá, la dejó como a 7 cuadras más lejos. Ella, wow, le dio mucha rabia, porque había un sol incandescente. Le dijo desde 1 cuadra antes, 2 cuadras antes, que por favor se iba a bajar en un lugar y la dejó 6 cuadras después, y para ella fue muy molesto y dice, bueno, lo que hice fue esas 6 cuadras hacerle el acto del perdón a esa persona por haberme estorbado en llegar temprano, por no estar pendiente de haberme dejado en el lugar que le dije que me dejara. Así que toda, esa es una práctica normal, porque esa persona lo perjudicó. Puede decir, ay, pero qué importa, bueno, no excusó el Señor, podemos justificarlo, pero no, la perjudicó y ella hizo el acto del perdón y ya pudo poner en manos del Señor a esa persona que la perjudicó. Eh, Tanto ofensas pequeñas como grandes, es importante tener la práctica de descargar nuestro corazón para que no se vuelva tumus, porque una es con ofensa y otra y otra y otra y otra, allí es donde vienen las obras de la carne. Estamos ofendiendo, dañando a otras personas. Esta palabra cuando se aire, tomas el tiempo, el trabajo necesario para procesar esa emoción lo antes posible, aún antes que el sol termine. O sea, el asunto del problema es que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para perdonar. Y buscamos compensarlos y seguir adelante. Ese es el problema serio. Pero dice, detente, perdona. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos pide. Y eso nos va a mantener sano tu corazón. Y porque si yo lo perdono, yo sigo trabajando, yo sigo ministrando y todo, pero voy entrando en una oscuridad. Y entonces ya en esa oscuridad me empiezo a desviar, tomo malas decisiones, hay distancia con las personas, voy amargando, no amo, no recibo amor, entonces todo se enreda, todo se va ensuciando. Por eso no permita que se acumule y se convierta ese enojo en tu. Es importante eso. Siguiente. Entonces en el tumus dice, quítese toda amargura, el tumus, gritería, calumnia, junto con toda maldad. O sea, usa la ira para sacar todo eso, pero en un tiempo con Dios. ¿Por qué? Dice, por la sencilla razón de que somos más vulnerables al maligno cuando nos aferramos al enojo sin procesarlo y vamos a dar lugar al diablo. O sea, cuando yo empiezo a retener la ofensa, entonces Satanás empieza a meter cosas, ya veo a la otra persona de otra manera, no, mira, viste, te miro así, mira, eso es porque la otra vez hizo esto, entonces ya tengo un precedente, Satanás aprovecha ese precedente que no he procesado para seguir ensuciando mi corazón, porque eso es, y yo le voy a dar lugar al diablo, porque no proceso bíblicamente mi ira. En el caso de la hermana que dejó 7 cuadras más lejos, entonces ella, ¿cómo se quitó esa ira? Era normal estar enojada. Pues porque está siendo tan fuerte y va a llegar tarde, entonces había perjuicio, era normal enojarse. ¿Cómo se quitó? Perdonando inmediato. Y de ahí le bajó a cero. Ahora, el tubo sí requiere de un proceso largo de perdón, como en el caso de mi esposa, 2 horas demoró solo el proceso de perdón con su padre. Solo con su hijo. ¿Ve? Y luego falta ahora, entonces toma tiempo. Realmente esto significa trabajo. El problema está que no queremos trabajar, pero hay que trabajar. Cristiana que no trabaja, cristiana que se amarga. Cristiano amargado ya es vulnerable al maligno.
Nos empezamos a herir, a ofender a las personas y ese sarcasmo no va a salir. Un sarcasmo matamos a la persona fácilmente. La herimos. Hasta puede irse a la iglesia por un sarcasmo. Siguiente. Entonces es importante que usemos la bandera roja, la alerta de la ira. Dijimos que la ira es una emoción que cumple con la misma función que hace el tablero de su auto. El que tiene una moto o un auto, cuando se prende alguna luz, ya la gasolina se acabó. El aceite. Esta semana tuvimos, en nuestro carro se encendió la lucecita del ABS. Y yo no miraba que se estaba subiendo la temperatura. Era que había dejado de prender el electroventilador. Pero yo me fijaba en la lucecita del ABS que había subido un poco la temperatura. Y nosotros, tiene dos electros, tiene la del aire acondicionado y tiene el electro del agua que fluye para el motor. Y nosotros, no, pero está funcionando. Pero funcionaba el del aire, no funcionaba el otro. Entonces allí nos estaba indicando esa lucecita que algo anda mal, que tengo que atenderlo pronto. Si yo no atiendo pronto esa luz que se nos presentó ayer, tuvimos que parar en un lugar cerca de por acá y había un hermano que nos ayudó, nos colocó un cable directo para que funcionara ese electro. Entonces allí pudimos llegar al lugar donde íbamos en ese momento, que era el cumpleaños de mi nieto. Entonces, pero esa luz que se encendió, sí, no, esa luz mejor la tapo, voy a poner algo ahí y no, ya no le presto atención a esa luz. ¿Qué pasaría si no le presto atención a esa luz que se encendió? Ya no tuviera carro porque el motor se fundiría. ¿Cuántos motores fundidos de relación han llegado por ignorar la luz roja? ¿Cuántas personas enfermas? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántas separaciones por ignorar la luz roja de la ira en nuestras emociones? El orge, por no procesarlo y dejar que se acumule. No han, dice, esas luces no han sido diseñadas para traer venganza, sino notificarnos. Esa luz que estaba en mi carro no se hizo para hacerme ningún daño. A veces dicen, no, la ira es mala. No, la ira se hizo para notificarte y notificarme a mí que algo anda mal y necesito trabajar mi corazón. Necesito trabajarlo. Nos notifican, ¿verdad? Si yo ignoraba esa luz encendida, resultará en un daño para mi auto y un riesgo también para mi seguridad. Lo mismo aplica también en la salud mental y emocional. Es tremendo cómo los consultorios de los médicos, de los psiquiatras y de los psicólogos están cada día más abarrotados por la falta de salud mental, porque el 95% de las personas enfermas o con situaciones, disociaciones y situaciones psicológicas y psiquiátricas, es por la ira que tienen acumulada por no haber procesado su situación y eso les causa que luego una disociación mental. En este momento inclusive estamos viviendo con un joven familiar del esposo de mi hija que cayó en eso por acumular tantas cosas en su corazón. Llegó a tal momento que inclusive parece que inclusive que es endemoniado, o sea, que inclusive el enemigo, Satanás, toma autoridad y control sobre nuestras vidas, sino porque le estamos dando lugar a no descargar nuestro corazón y dejar al Señor que sea Él quien tome justicia, quien tome venganza, sino que a veces queremos nosotros también tomar la justicia, tomar la venganza. Entonces, la salud mental y emocional y espiritual y aún física, si no procesamos las heridas, va a repercutir en todo eso. Siguiente. Ignorar el aviso de la ira puede costarle muy caro para su salud espiritual y salud mental y física. El 80%, aunque es más, que tiene que ver las enfermedades con el estrés y se agravan por los tensores emocionales como el enojo. Espiritualmente, la amargura, consecuencia del enojo acumulado, no es solo mala en sí misma, sino
que puede arruinar la vida de otros también. ¿Por qué? Porque viene luego la raíz de amargura. Cuando yo estoy amargado y no he procesado, yo comento con otros, como a las personas con otros y contamino. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia o el haris, la gracia de Dios, el regalo de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. Cuando alguien es herido aún en la iglesia y no procesa, no sabe procesar su ira, un miembro puede contaminar a muchos y puede inclusive arrastrar para que muchos se vayan de la iglesia. Lo usa el diablo para eso. ¿Ves? Entonces, en un hogar también. Entonces, si no procesamos, brota la raíz de amargura. Si no, si el orge, la primera alerta, la luz roja, no proceso, viene la acumulación, el tumus, y eso, y luego del tumus viene, si no lo proceso, viene la raíz de amargura para contaminar a los demás. Por eso es que es importante procesar bíblicamente las heridas y saber manejar bíblicamente la emoción de la ira.